Hola, buenas tardes. Mi nombre es Daniel Monastoque y junto a mi compañera Carolina Ávila vamos a presentarles el ejercicio 3.6. El ejercicio 3.6 habla acerca de que el producto que distribuye la empresa Z se adquiere a $125 por unidad y este puede tener una demanda semanal de 125 unidades con una probabilidad del 25%. 150 unidades de estas tienen una probabilidad del 50% o 175 unidades con una probabilidad del 25%, al igual que el primer punto. Además, se sabe que cada vez que se coloca un pedido se causa un costo de $120.000 y el proveedor puede entregar cada pedido en un tiempo de una semana con probabilidad del 30%, en 2 semanas con probabilidad del 40% y en tres con probabilidad del 30%. El ejercicio es evaluar un sistema de control de inventarios de revisión periódica si se sabe que el costo que se causa por mantener una unidad en el almacén semanalmente es del 20% del costo de la adquisición de cada unidad. Bueno, con respecto a con lo que leyó mi compañera Carolina, vamos a realizar el siguiente, bueno, vamos a revisar la información que nos están dando. Entonces, aquí en nuestro Excel vamos a colocar el costo por orden de compra, que son 120.000, el costo de adquisición por unidad, que son 125 unidades, bueno, 125 pesos de la unidad, y costo unitario de mantenimiento, que son 25 pesos. Luego ahí clavó nuestra tabla 3.17, en la cual organizamos el tiempo de anticipación por semana, que es de la semana 1 a la semana 3, y nuestra probabilidad, que es en la semana 1, que es del 30%, en la semana 2, que es del 40%, y en la semana 3, que es del 30% también. En nuestra tabla 3.18 está la demanda semanal y la probabilidad, en la cual está los 125, 150, 175, con su probabilidad, que de 125 es del 0.25, de 150 el 0.50 y de 175 0.25. Listo. Luego de haber realizado nuestra tabla 3.17 y 3.18, vamos a utilizar los datos de esa tabla para calcular la demanda promedio. Entonces, la demanda promedio se calcula con los siguientes datos: 125 por 0.25, cerramos paréntesis, más 150 por 0.50, más 175, perdón, multiplicado por 0.25. Se nos da 150.000, perdón, 150 unidades semanales. Acá colocamos unidades semanales. Luego vamos a hallar el tiempo de anticipación promedio. Este tiempo de anticipación promedio lo vamos a calcular con la tabla 3.17. Entonces, esto va a ser igual a 1 por el 30%, más 2 por el 40%, más 3 por el 30%. Esto nos tiene que dar 2 semanas. Luego, al calcular el tiempo anticipado de promedio, vamos a calcular la cantidad. Bueno, después de calcular el tiempo anticipado promedio, vamos a calcular la cantidad. Entonces, esto es igual a raíz
de 2 por 2 por la demanda promedio por los 120.000 dividido en 25 del costo unitario que mantiene. Y esto nos da 1.200 unidades. Unidades solamente. Y último, vamos a calcular el intervalo de periodos. Esto se calcula con la cantidad y la demanda promedio. Entonces, esto es igual a la cantidad dividido en la demanda. Bueno, por último vamos a calcular el intervalo de periodo. Ese se calcula con la cantidad dividido en la demanda promedio. Eso nos da que son 8 semanas. Pasando al punto 5 o al paso número 5, tenemos esta tabla que es la 3,19, en donde se evidencia el tiempo de anticipación en semanas, que es de la 1 a la 3, el intervalo entre pedidos de estas semanas, que cada uno es de 8, y el TA más el IP también reportado en semanas. Este es de 9 para la primera semana, en la segunda semana es de 10 y en la tercera semana es de 11. Esto se hace para determinar la demanda probable en el tiempo de anticipación probable más el intervalo entre pedidos. Y lo primero que se calcula para este paso es sumar todos los posibles tiempos de anticipación y el intervalo entre cada pedido. Paso tenemos la tabla 320, en donde se calculan todas las demandas. Por este lado tenemos la demanda en TA más IP y se divide en cada una de las semanas hasta llegar a la 11 y la probabilidad de cada una. Por ende, aquí se especifica un riesgo de déficit pasando al paso número 6. En este punto se radica un riesgo nulo de déficit, ya que no se ha evaluado la totalidad en la tabla de todas las posibilidades que hay, claramente porque es algo muy complicado. Pero se sabe que el último nivel de la demanda es la probabilidad acumulada y este es el total, este es igual a 1. Y por lo tanto, el riesgo de déficit es igual a 0. Entonces aquí abajo tenemos la tabla 321, aquí en esta parte, donde también especifica la demanda en TA más IP, la probabilidad de cada uno, la probabilidad acumulada y el riesgo de déficit, y como ya lo dije anteriormente, la probabilidad acumulada es de 1 y el riesgo de déficit es 0, como lo podemos ver evidenciado acá. Entonces aquí se puede observar el hecho que ya había hablado anteriormente. Bueno, ahora vamos a hallar la demanda promedio máxima. Esta se halla con estas que estamos acá con 1925 menos, nos devolvemos a nuestra anterior hoja Excel y buscamos la demanda promedio, que es esta, por el tiempo de anticipación, que es 2, más el intervalo de periodos.
y nos da 425 unidades. Con respecto al costo total del promedio, lo vamos a hallar, lo voy a hacer no directo, sino primero hacer la raíz y luego hago la suma con la multiplicación y ya al final pues suma. Entonces aquí vamos a hacer igual raíz de 2 por la demanda promedio que está en entre bajas por el costo de mantenimiento unitario por el costo por orden de compra. Esto nos da 30.000. Ahora voy a hacer la parte de la multiplicación. Es igual a el costo de mantenimiento promedio por por la existencia de seguridad que está en la hoja de Excel, en la que estamos sobre esto. Cierro paréntesis y estas dos las voy a sumar. Esto me da un total de 40.625 semanas. El paso número 10 nos indica que saquemos el costo total. La fórmula establecida para el costo total es de costo total igual a costo total más costo variable multiplicado por R. Entonces aquí tenemos que el costo total es 40.625 sacado con anterioridad en los pasos anteriores. El costo variable es 125 y la R sería 150, lo que nos da un total de 59.375 como costo total. Siguiendo con el punto 10, tenemos la cantidad a pedir por una semana con la siguiente fórmula, señalada en el recuadro, que nos da una cantidad de 750 unidades teniendo en cuenta el valor obtenido en cada una de las variables. Hay que tener en cuenta que se está restando la cantidad de 700 unidades en UP. Esto teniendo en cuenta que son las unidades que se perdieron en una semana anterior a la semana que nos están pidiendo y para las cuales se supuso un tiempo de anticipación de 3 semanas, por lo que esas unidades están llegando al final de la semana 2. Después de la colocación del pedido de la semana 1, hay que esperar 8 semanas con exactitud, que sería el IP 8, para realizar la siguiente revisión, en la que ocurre en la semana número 9, que tenemos aquí abajo, que es la cantidad pedida en la semana 9, con la misma fórmula, pero con la diferencia de que el UP es igual a 0 y que, denme un segundo, y que el inventario es igual a 475 en el pedido 1 y en la cantidad de pedido a la semana 9 es de 725 unidades. Bueno, luego de realizar todos los procedimientos, armamos nuestra gráfica con los cálculos hechos y podemos evidenciar que en esa gráfica hay un exceso de inventario
por lo cual habría que estudiar la posibilidad de incrementar el nivel de riesgo del déficit para que la existencia de seguridad disminuya, por ende se registre un bajo nivel de costo total.